Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable a través de su palabra en esta hora. Soberano Dios, quiero darte gracias en esta hora, Señor, por la bendición que nos permite de reunirnos en tu nombre. Gracias por los hermanos que pueden estar esta tarde. También te damos gracias por las hermanas que están en Soldati, Señor, colaborando en el trabajo que se está haciendo con estas jóvenes. Bendícelas, úsalas, Señor, de una manera especial. Y también permite que esta tarde, ahora que vamos a meditar en tu palabra, nuestro entendimiento, Señor, sea tocado por tu Espíritu. Abra nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, Señor. En el nombre tuyo te rogamos, bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros leemos este texto de Hechos 2:38 es como la respuesta a una inquietud que se generó en la mente de las personas que escucharon la predicación de Pedro ese día. El asunto comenzó en que hay una fiesta en la ciudad de Jerusalén que era la fiesta de Pentecostés, y para esos días se reunía mucha gente en Jerusalén. Algunos historiadores dicen que a veces podían llegar a reunirse hasta 2 millones de personas, pero Jerusalén era una ciudad chiquita que no era sino de 30.000 habitantes. Entonces no podemos meter 2 millones de personas en un pueblo de 30.000 habitantes. Entonces lo que hacían era que ciudades como Betania y otras que estaban en el sector, que estaban a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, eran los lugares a donde la gente llegaba, algunos a visitar a parte de su familia. De todas maneras, digamos que el judío era muy dado a hospedar y a recibir y a atender a los extranjeros que venían, que no eran tan extranjeros, eran judíos, obviamente eran extranjeros, pero eran judíos. Entonces digamos que esa identidad nacional, racial y religiosa hacía que también mantuvieran esa apertura hacia los demás en cuanto a hospedarlos, a recibirlos. Fíjense ustedes que el Señor Jesús siempre iba, era a Betania, ¿sí? Ahí vivía Lázaro y ahí vivía Marta y María, eran una familia, y él siempre llegaba a la casa de ellos. Cuando habían fiestas, él iba a Jerusalén, pero en realidad se hospedaba era ahí en Betania. En el camino, una de esas veces que iba para Jerusalén fue que quiso comer el fruto de una higuera que encontraron en el camino, y como no había nada, la maldijo, y cuando regresaron en la tarde encontró que la higuera estaba completamente seca, o encontraron ellos, y eso les llamó la atención a ellos, que escucharon lo que le dijo en la mañana y cuando regresaron en la tarde estaba seca. Entonces el movimiento que había en esos días era exagerado, ¿sí? Pueblos de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes, pero estaban full de personas. Tenían también la costumbre de salirse de las casas y armar como unas tiendas, a veces carpas, a veces con ramas de árboles, y que era lo que tenía que ver con la fiesta de los tabernáculos, con el fin de recordar que habían sido peregrinos en el desierto, y venía mucha gente de fuera, mucha gente. Justo cuando se dice que llegó el día de Pentecostés, es porque era como el punto culminante, el punto álgido de esa fiesta que había en todos esos días. Esa fiesta consistía en que los judíos en sus casas preparaban 2 panes y luego llevaban esos panes para ponerlos en manos del sacerdote. Esos panes, desde el punto de vista de la tipología, tienen un significado. Un pan significaba que un pan eran los judíos y el otro pan eran los gentiles, que habían sido amasados de la misma masa y horneados en el mismo horno, ¿sí? Entonces, como ya tratando Dios de mostrar que no había diferencia ni entre judíos y gentiles. Ellos no sabían eso, ellos hacían los panes
y los llevaban y se los entregaban al sacerdote. Cuando estaban digamos, ahora el pan se hacía en la casa, se preparaba en la casa, era como un asunto muy, como dijéramos, como de familia, ¿no? Como reunirse la familia, preparar el pan, participar de una actividad religiosa importantísima para ellos. Entonces, cuando estaban en todo ese trabajo, ya había un momento en el que ellos salían para el templo, a las celebraciones que habían en el templo, y justo en las horas de la mañana, cuando estaba la gente en toda esa expectativa, hoy es el día de Pentecostés, hoy es el día de llevar los panes, tal vez ya algunos marchando hacia el templo para ofrecer los panes, sucedió un estruendo. Lo del Espíritu Santo en la Biblia, ¿cómo usamos una palabra que no nos resulte como tan secular, pero no encuentro otra? La Biblia le ha hecho mucha publicidad al Espíritu Santo, digámoslo de esa manera. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, van a encontrar a los profetas hablando siempre del Espíritu Santo. Uno de los que más habla de eso es Joel, y Joel es muy claro, muy enfático. Isaías también habla mucho del Espíritu Santo. Más sin embargo, si uno va leyendo cuidadosamente el Antiguo Testamento, va encontrando que hay promesas continuas acerca del Espíritu Santo, en algunos casos de manera abierta y en otros casos como encubierta a través de promesas que habían para Israel, como a través, por ejemplo, cuando dice que el desierto se convertirá en manaderos de agua, que eso está hablando del Espíritu Santo. Entonces todo el Antiguo Testamento está lleno de eso, del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo vino, una de las cosas que más le habló a los discípulos fue del Espíritu Santo. Tanto que cuando ya estaba culminando su ministerio y aún ya había resucitado, Él les decía la promesa del Padre de la cual os he hablado. Entonces se nota que los mantuvo siempre en esa expectativa de lo del Espíritu Santo. Hay como, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto es distinto al ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. La forma de obrar y el trato de Él con los hombres acá en el Antiguo Pacto es diferente a como es en el Nuevo Pacto. Les pongo 2 o 3 ejemplos para marcar la diferencia. Por ejemplo, no hay bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Antes del día de Pentecostés no hay bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba de manera permanente en los hombres en el Antiguo Pacto. Venía para cumplir propósitos. El Espíritu de Jehová vino sobre el profeta tal y profetizó. Pero note que luego más adelante usted vuelve a leer el capítulo más adelante y dice, en el mes tal, del año tal, del rey tal, vino el Espíritu de Jehová sobre fulano y profetizó. Eso da a entender que el Espíritu Santo no estaba de manera permanente en ellos. Ahora, los que eran ungidos con el Espíritu Santo eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. El pueblo no participaba de eso. Por eso parece casi una exageración cuando Joel dice, y derramaré de mi espíritu. Eso era una locura para los judíos, o sea que un judío acostumbrado a saber que la unción del espíritu, que ellos la entendían por la unción del aceite que ponían sobre la cabeza del sacerdote, del rey, dije sacerdote, rey y profeta. Ellos eso sabían que es exclusivo para ellos. Así que a nadie se le ocurría pensar en que el Espíritu Santo venga sobre la vida de ellos. Y mucho menos que el Espíritu Santo vaya a venir sobre la vida de los gentiles. No, eso es una locura para ellos. Ellos no pueden ni aceptar ni entender eso. Entonces, hay una permanente insistencia en el Antiguo Testamento. Una vez que Jesucristo vino, hay una etapa como del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto entrelazarse y como una época de transición, más bien diría yo, respecto a la obra del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Pacto no había morada permanente del Espíritu Santo en la vida de los hombres, no había bautismo del Espíritu Santo, no se recibía el Espíritu Santo hablando en lenguas. La obra del Espíritu Santo en los profetas más que todo, y todavía en los sacerdotes, es una obra de compulsión, obligante. Es decir, hay unas palabras de uno de los profetas que dice,
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla,